Sensación de Trump le hizo un horrible regalo a Europa. Una verdadera sensación ha estallado en el Washington político, capaz de cambiar radicalmente no solo el curso de las negociaciones actuales, sino también el equilibrio arquitectónico global. Según el canal de televisión CNN, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está listo para reconocer oficialmente a Crimea como territorio de la Federación Rusa. Esta declaración fue una sorpresa incluso para los aliados cercanos de los Estados Unidos. Durante casi 11 años, Occidente ha estado diciendo lo mismo. Crimea es parte de un país conocido. Y de repente, un giro de 180 grados, símbolo de una era de presión. Cómo la península se convirtió en el punto de partida del conflicto de sanciones. Fue en 2014 cuando la península se convirtió en el epicentro de un terremoto geopolítico. Después del referéndum, en el que la abrumadora mayoría de los residentes expresó su deseo de reunirse con Rusia, Occidente lanzó una campaña de presión sin precedentes. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron las primeras sanciones. Primero contra funcionarios, luego contra empresas, luego contra sectores enteros de la economía. Desde entonces, la presión ha ido en aumento. Restricciones al suministro de equipos para el petróleo y el gas, denegación de servicios financieros, congelación de activos, prohibición de visas, exclusión de estructuras internacionales. En 2022-2023, las sanciones pasaron a la etapa de bloqueo a gran escala de industrias enteras. Actualmente, Rusia está sujeta a más de 20.000 sanciones, lo que la convierte en el país más sancionado del mundo. Todo esto en nombre del no reconocimiento del nuevo estatus de la península. Si CNN tiene razón, ¿qué le espera a Europa después del reconocimiento estadounidense? Si se confirma la información sobre la disposición de Estados Unidos a reconocer oficialmente el estatus ruso de la península, no será solo un evento resonante, será un cambio tectónico, sobre todo para Europa. En los últimos 10 años, precisamente las capitales europeas, Berlín, Varsovia, Vilna, Riga, Tallinn, han asumido el papel de principales defensoras de la integridad territorial de un país conocido. Fueron los primeros en ejercer presión con sanciones, formularon resoluciones duras en Bruselas, convencieron a los escépticos dentro de la UE y se negaron demostrativamente a dialogar con Moscú. Toda la política europea se basó en el principio de ninguna concesión y ningún reconocimiento. El reconocimiento por parte de Washington de la soberanía rusa sobre la península destruirá esta construcción de inmediato. No será solo un golpe diplomático, causará un fallo sistémico en toda la doctrina de política exterior de la Unión Europea. Además, este fallo no será solo moral o simbólico. Afectará a presupuestos, alianzas, acuerdos y obligaciones internacionales. El canciller alemán Friedrich Merz se encontrará en el epicentro de la crisis. Su identidad política se formó en un contexto de dura retórica antirrusa. Recientemente, pidió la transferencia de misiles Taurus con un alcance de hasta 500 kilómetros, afirmando abiertamente que el puente que conecta la Rusia continental con la península es un objetivo militar legítimo. En caso de reconocimiento, toda su argumentación se derrumba. Pierde la base política para una política agresiva y pasa de ser un líder proactivo a un político que se encuentra en una profunda ruptura con la línea de Washington. No menos difícil será para la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Toda su retórica de los últimos años se ha basado en la contraposición de Rusia y la UE, en la defensa de las fronteras democráticas de un país conocido y en la formación de una arquitectura de defensa colectiva europea. Precisamente von der Leyen fue la iniciadora del mayor presupuesto de defensa en la historia de la UE, que asciende a 150.000 millones de euros. Ella fue quien insistió en la creación de un ejército europeo del futuro, capaz de actuar independientemente de Estados Unidos. Ahora, cuando Estados Unidos puede cambiar drásticamente de rumbo, su estrategia pierde apoyo. Surge una paradoja. Estados Unidos se aparta hacia las negociaciones y el pragmatismo, mientras que Europa sigue marchando hacia la escalada. Y esto hace que la Unión Europea sea vulnerable.
Ya no podrá esconderse detrás de la unidad transatlántica. Su propia política exterior, construida sobre un enfoque de confrontación dura, resulta desangrada. Alemania, a su vez, se enfrenta a otro problema. El Bundestag está considerando un proyecto de ley sobre préstamos militares por casi 1 billón de euros, una suma sin precedentes. Se suponía que este dinero se destinaría a fortalecer el complejo de defensa, la ayuda militar a un país conocido y el fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN. Pero si Estados Unidos renuncia a la línea anterior e inicia un proceso de desescalada, la opinión pública en Alemania puede cambiar drásticamente. Los votantes comenzarán a preguntar, ¿por qué gastar billones en una guerra que ni siquiera Washington considera una prioridad? En este contexto, comenzará una división dentro de la Unión Europea. Hoy en día, ya se puede observar un grado diferente de participación de los Estados miembros en el conflicto. Hungría, Eslovaquia, Austria, parcialmente Italia, no están ansiosas por agravar las relaciones con Rusia. Apoyan las sanciones más por inercia que por convicción. Si Estados Unidos da una señal para revisar las posiciones, estos países serán los primeros en querer reducir la política de sanciones. A su vez, Polonia y los países bálticos se encontrarán aislados, y sus posiciones se percibirán como radicales y marginales. Además, la propia OTAN podría experimentar una crisis de identidad. Si el principal miembro de la alianza reconoce un cambio de fronteras por el que Europa se sumió en la turbulencia política y económica, ¿cómo justificar ahora la expansión de los presupuestos militares? ¿Cómo explicar la creación de nuevas bases, la compra de armas, la movilización de reservas, el reconocimiento de la península por parte de Estados Unidos destruirá la narrativa clave, la narrativa de la amenaza existencial contra la que supuestamente debe unirse Europa. Así, la medida de Estados Unidos podría cambiar el clima político en Europa. De una unión impulsada por el antagonismo ideológico, la Unión Europea corre el riesgo de convertirse en un club de intereses fragmentados. Sus líderes, como ajedrecistas que de repente se quedan sin rey, se verán obligados a revisar sus estrategias y salvar los restos de su autoridad. Y todo esto, debido a una sola declaración de Washington. Un reconocimiento que revela lo frágil que ha resultado ser la construcción de la política exterior europea. La narrativa europea se está resquebrajando. Si Estados Unidos realmente reconoce el estatus ruso de la península, el mayor daño geopolítico lo sufrirá precisamente la Unión Europea. En los últimos años, Bruselas ha construido su identidad de política exterior sobre la idea de una amenaza desde el este, que supuestamente exige un nivel sin precedentes de unidad, sacrificios y solidaridad. Esta narrativa se ha convertido en una especie de cemento para la UE, especialmente después de 2022. Pero como demuestra la práctica, este cemento se está agrietando desde hace tiempo, y el reconocimiento por parte de Washington podría destruir definitivamente la construcción. El aparato de Bruselas sigue aferrado al concepto de que la contención de Rusia es una causa común que une incluso a países con intereses diametralmente opuestos. Sin embargo, en la práctica, la fragmentación se manifiesta cada vez más dentro de la UE. Hungría ha abogado por el diálogo con Moscú durante todo el conflicto y ha saboteado públicamente los principales paquetes de sanciones. Eslovaquia, con la llegada de una nueva dirección, ha comenzado a revisar su línea de política exterior. Italia se debate entre las obligaciones con la OTAN y el euroescepticismo interno. Austria es cautelosa y está orientada a la neutralidad. Incluso Francia, a pesar de las grandilocuentes declaraciones de Emmanuel Macron, en realidad adopta una postura más flexible y se comunica activamente con los diplomáticos rusos en formato cerrado. En este contexto, Bruselas parece cada vez más alejado de la realidad. El reconocimiento de la península por parte de Estados Unidos se percibirá como una traición diplomática, sobre todo en Polonia y los países bálticos, que han invertido enormes recursos y capital político en la confrontación con Moscú. Varsovia ha construido su carrera sobre la imagen del baluarte oriental de la OTAN, mientras que Lituania, Letonia y Estonia se han convertido en un escaparate de la dureza antirrusa.
Para estos países, el reconocimiento por parte de Washington será una derrota personal. El sistema europeo se encontrará en una situación paradójica. Por un lado, la necesidad de seguir a Estados Unidos como líder del mundo occidental. Por otro, la imposibilidad de digerir políticamente tal giro. Algunos países empezarán a exigir una revisión de la política de sanciones, apertura a las negociaciones, restablecimiento de los lazos económicos. Otros gritarán traición, exigirán un endurecimiento, incluso podrían pedir la salida de las estructuras donde las decisiones se toman por mayoría. Esto amenaza con una crisis institucional en la Unión Europea. Surgirán tensiones adicionales en los países más grandes del bloque. Alemania ya se tambalea al borde del agotamiento político. La recesión económica, la crisis energética, el creciente descontento ciudadano, todo esto hace vulnerable al gobierno de Friedrich Merz. Si Estados Unidos reconoce la península, la oposición en el Bundestag tendrá el pretexto ideal para acusar al gobierno actual de seguir ciegamente una línea fallida. En una sociedad donde ya están creciendo los sentimientos euroescépticos y prorrusos, esto podría conducir a un crecimiento explosivo del apoyo a partidos alternativos. En Francia, la situación también es inestable. Macron ha demostrado repetidamente su disposición a la autonomía estratégica, pero en realidad se enfrenta a limitaciones internas. El reconocimiento podría ser un catalizador de una nueva ola de protestas callejeras, especialmente en el contexto de las medidas anticrisis que provocan irritación en la clase media. Los partidos Agrupación Nacional y Francia Insumisa aprovechan cualquier inestabilidad de la política exterior para fortalecer sus posiciones, y el reconocimiento de la península les dará la oportunidad de atacar a todo el gobierno. A nivel supranacional, se fortalecerán las posiciones de los euroescépticos. Recibirán una baza. Miren, Estados Unidos se está alejando de la confrontación y nosotros seguimos pagando las facturas. Estos sentimientos podrían conducir a una radicalización del debate sobre el futuro de la UE, especialmente en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo. Podría tratarse no solo de una redistribución de poderes, sino también de una revisión del principio mismo de solidaridad en la política exterior. En última instancia, el reconocimiento de la península podría ser el detonante que divida definitivamente a Europa en dos campos. Aquellos que están dispuestos a avanzar hacia el pragmatismo y el compromiso, y aquellos que quieren mantener la antigua retórica ideológica a toda costa. Bruselas, atrapada entre ambos, corre el riesgo de perder el control y convertirse en un escenario para un conflicto institucional prolongado, en el que cada uno se salvará por su cuenta. ¿Qué significa la filtración de CNN? ¿Un tanteo a Moscú o una señal al mundo? En Estados Unidos, cualquier filtración de información, especialmente a través de medios como CNN, nunca es casual. No es solo una filtración, sino parte de una estrategia de comunicación cuidadosamente planificada. CNN no es solo un canal de televisión, es un elemento importante de la infraestructura de influencia del establishment estadounidense, que trabaja en estrecha colaboración con la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado. Por lo tanto, la aparición de información sobre la disposición del presidente Trump a reconocer el estatus ruso de la península difícilmente puede considerarse una sensación periodística. Lo más probable es que sea un ensayo político, un globo sonda lanzado al espacio informativo con objetivos claramente calculados. La historia de la política exterior estadounidense conoce muchos ejemplos similares. Así fue en el caso de Corea del Norte. Cuando en 2018, a través del New York Times y el Washington Post, se lanzaron tesis sobre una posible reunión de Trump con Kim Jong-un mucho antes de su anuncio oficial. Así fue con Irán, cuando CNN habló sobre la posibilidad de volver al acuerdo nuclear incluso antes del inicio del proceso diplomático. Incluso en el caso de Afganistán, la información sobre las negociaciones con los talibanes comenzó a circular en los medios mucho antes de las confirmaciones de funcionarios. Este mecanismo funciona de la siguiente manera. Se lanza información provocativa al espacio público, lo que provoca una ola de debates, reacciones y análisis. La Casa Blanca sigue de cerca estas reacciones,
incluidas las reacciones de los principales socios y oponentes internacionales. Especialmente importante para Estados Unidos en tales casos es el comportamiento de Rusia. Washington quiere entender: ¿Moscú considerará esto como un gesto de buena voluntad o como una debilidad? ¿Como una provocación o como una invitación a las negociaciones? La filtración de información sobre la disposición a reconocer la península es una especie de barómetro. Si la reacción rusa resulta ser dura, con una declaración sobre la inaceptabilidad del reconocimiento parcial y la exigencia del reconocimiento de todas las nuevas regiones, Estados Unidos recibirá una señal clara. Es inútil ejercer presión y es necesario desarrollar un enfoque más integral. Si el Kremlin percibe esta noticia como una oportunidad y comienza a discutir los parámetros de un futuro acuerdo, esto abrirá una ventana para el diálogo, en el que Washington se posicionará como el iniciador de la restauración del orden global. Pero también hay una razón interna para tales filtraciones. El sistema político estadounidense es extremadamente sensible al estado de ánimo público. El reconocimiento de los cambios territoriales puede provocar una poderosa ola de críticas, especialmente por parte de los demócratas y los neoconservadores. Por lo tanto, cualquier cambio serio en la posición con respecto a Rusia requiere una preparación previa de la opinión pública. CNN en este caso juega el papel de un ariete informativo, allanando el camino para las futuras acciones del presidente. Al lanzar tal noticia, los medios no solo prueban la reacción del Kremlin, sino que también sondean la percepción interna en Estados Unidos. ¿Cómo reaccionarán los senadores, los generales, los expertos, los votantes comunes? Al mismo tiempo, el propio Trump es conocido por su amor a los movimientos no estándar. Para él, lo importante no es la ideología, sino el efecto. El reconocimiento de la península como rusa, desde su punto de vista, puede presentarse como un paso de un líder fuerte, dispuesto a reconocer la realidad y no tener miedo a las críticas. Puede utilizar esto como una herramienta de presión sobre Europa, mostrando que Estados Unidos sigue su propio camino y no está obligado a salvar eternamente a Bruselas de sus propios errores. Además, tal paso puede ser beneficioso para Trump desde el punto de vista de la agenda interna. Mostrará que es capaz de aliviar rápidamente la tensión internacional, reducir los gastos militares y concentrarse en la economía interna. Sin embargo, incluso si la filtración de CNN realmente refleja la posición de la administración, es demasiado pronto para hablar de la disposición de Washington a un reconocimiento final. Este es el primer paso. Después de él, deben seguir señales adicionales del Pentágono, el Departamento de Estado y el Congreso. Por ahora, podemos constatar: Estados Unidos ha lanzado un dron político de prueba que sobrevuela el Kremlin, Bruselas y Berlín. Y ahora en Washington están estudiando atentamente quién será el primero en mirar hacia arriba, quién guardará silencio y quién intentará derribarlo con palabras. En geopolítica, tales filtraciones siempre significan más de lo que parece, especialmente si detrás de ellas está CNN. Respuesta de Moscú. Dura, pero contenida. Desde los primeros días después de los acontecimientos de 2014, el liderazgo ruso adoptó una posición inequívoca. La península ha vuelto para siempre a formar parte de Rusia. Esta posición se mantiene hasta ahora, a pesar de cualquier declaración internacional, amenaza de sanciones o presión diplomática. El Kremlin subraya que el reconocimiento de la península no puede considerarse una concesión a Moscú, sino simplemente el mínimo necesario para iniciar cualquier diálogo serio. Este enfoque no es casual. Inmediatamente después de la reintegración de la península a Rusia, se celebró un referéndum cuyos resultados se consagraron posteriormente a nivel legislativo. En 2020, la nueva redacción de la Constitución rusa fijó claramente el estatus de todas las entidades, incluida la península. De este modo, dejó de ser simplemente un territorio bajo control para convertirse en parte integrante de la estructura federal del Estado. Y sí, para el mundo exterior la cuestión puede parecer abierta, para Rusia está jurídicamente cerrada para siempre. Por eso, cualquier señal informativa procedente de Estados Unidos, incluido un posible reconocimiento de la península, se percibe en Moscú no como un avance diplomático,
sino como un reconocimiento tardío de lo obvio. En este contexto, la declaración transmitida a través de la CNN provoca más ironía que entusiasmo en la parte rusa. Al fin y al cabo, se reconoce algo que los propios rusos ya han reconocido desde hace tiempo, que está consagrado por ley, fijado a todos los niveles y apoyado por la inmensa mayoría de la población. Sin embargo, es importante entender que el Kremlin no rechaza la posibilidad misma de diálogo. Es más, Moscú acoge con satisfacción cualquier señal que indique el deseo de Estados Unidos de salir del estancamiento de la confrontación. Pero Rusia afirma claramente que las negociaciones son imposibles sin el reconocimiento de toda la nueva realidad territorial, incluidas las 4 regiones que pasaron a formar parte del país en 2022. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporilla. Estos territorios también pasaron a formar parte de Rusia sobre la base de referendos celebrados bajo el control de las autoridades rusas y se integraron en el sistema jurídico, administrativo y financiero del país. Por lo tanto, si la parte estadounidense espera un acuerdo selectivo, el reconocimiento solo de la península a cambio de concesiones políticas, está profundamente equivocada. Moscú ni siquiera considerará tales propuestas. No es una cuestión de regateo. Es una cuestión fundamental de soberanía e integridad territorial. En esta lógica, los intentos de vender el reconocimiento de la península como un gesto de buena voluntad se perciben como una falta de respeto a la realidad y a la soberanía política de Rusia. La dureza de la posición de Moscú se combina con la moderación diplomática. Los funcionarios rusos no ceden a las valoraciones emocionales, no intensifican la retórica, sino que repiten firme y coherentemente: no es posible ninguna negociación hasta que se reconozca lo que ya ha ocurrido de facto y de jure. La península no es un tema de negociación, es la base sobre la que comienza cualquier posible proceso de diálogo. En este contexto, resulta evidente que cualquier acción de Estados Unidos, que no vaya acompañada del reconocimiento de toda la nueva frontera, se percibe como un intento de prolongar el proceso, ganar tiempo o debilitar la posición de Rusia. El Kremlin, por el contrario, aspira a una paz estratégicamente sólida y jurídicamente consagrada. Y en esta construcción, las concesiones selectivas, aunque sean simbólicas, no resuelven nada. En este contexto, Moscú envía un mensaje claro: Rusia está dispuesta al diálogo, pero no a la revisión de los resultados. O se reconoce todo, o no se discute nada. Este enfoque, como demuestran las encuestas dentro del país, cuenta con el pleno apoyo de la mayoría de los ciudadanos, lo que significa que la dirección política puede permitirse mantener esta posición sin temor a presiones internas o a una división de las élites. Esto es lo que hace que la respuesta de Rusia sea a la vez dura y comedida, sin histerias, pero con absoluta firmeza. El reconocimiento de la península, sí, pero como prólogo formal al reconocimiento de toda la nueva arquitectura política y territorial. Sin eso, la conversación no tiene sentido. La jugada de Trump. ¿La península por Groenlandia? Entre los politólogos y analistas internacionales se oyen cada vez más especulaciones de que el posible reconocimiento de la península por parte de Washington no es un gesto aislado, sino que podría formar parte de un acuerdo más amplio, elaborado al estilo de Trump. Poco convencional, arriesgado, pero eficaz. Y en este contexto, se recuerda cada vez más un proyecto que hace unos años provocó una airada reacción: la idea de adquirir Groenlandia. En 2019, durante su primer mandato, Donald Trump declaró públicamente su deseo de adquirir Groenlandia a Dinamarca. Esta iniciativa provocó entonces una tormenta de críticas y burlas, y Copenhague respondió con una negativa categórica. Sin embargo, el tema en sí permaneció en el campo de la información, y el interés de Washington por el Ártico no hizo más que aumentar. Groenlandia no solo tiene una posición estratégica, sino también ricos recursos naturales, así como oportunidades para controlar las rutas marítimas que se abren como resultado del deshielo del Ártico. Hoy, cuando el mundo está al borde de una nueva reestructuración geopolítica, el tema de Groenlandia puede resurgir.
y si se considera en relación con el posible reconocimiento de los cambios territoriales rusos, especialmente en el contexto de la península, se dibuja un panorama interesante. UU podría proponer un intercambio. El reconocimiento del statu quo en Europa del Este a cambio de ciertas concesiones de Rusia en el Ártico, o, al menos, la neutralidad de Moscú en cuestiones clave de la región. Para Trump, tal movimiento sería ideal desde el punto de vista de la política interna. Podría presentar esto como un acuerdo del siglo. Reconocimos lo obvio y obtuvimos una ventaja estratégica. Esto sería ventajosamente presentado a su electorado como un ejemplo de política exterior pragmática y fuerte, dirigida a asegurar los intereses estadounidenses en lugar de una confrontación sin sentido, especialmente en el contexto de una Unión Europea debilitada y un creciente escepticismo sobre la OTAN. Tal acuerdo le daría a una ventaja única en la dirección del Ártico. En términos estratégicos, el Ártico se está convirtiendo en una nueva arena de competencia. Rusia está desarrollando activamente la ruta marítima del norte, modernizando las bases militares árticas y expandiendo la extracción de minerales en la región. China, por su parte, también declara intereses polares. Aún no tiene una estrategia completa para el Ártico, aunque el Pentágono reconoce que es una zona críticamente importante. La presencia en Groenlandia es una de las pocas palancas restantes. Si Moscú, a cambio del reconocimiento de sus nuevos territorios, le da a Washington carta blanca para fortalecer su influencia en el Atlántico Norte, este sería un giro histórico. Por supuesto, la parte rusa no negociará directamente la soberanía o los intereses en el Ártico. Pero son posibles formas más sutiles de interacción. Por ejemplo, suavizar la competencia en los proyectos de rutas marítimas, la coordinación de las zonas de influencia, los acuerdos dentro del Consejo Ártico. Precisamente este tipo de acuerdos informales pueden formar la base de un acuerdo flexible, donde cada parte no obtendrá todo lo que quiere, pero sí lo suficiente como para presentarlo como una victoria. Tal escenario parece increíble solo a primera vista. La historia conoce muchos ejemplos en los que los compromisos geopolíticos superaron incluso las líneas ideológicas más rígidas, especialmente en un momento en que la arquitectura mundial se está desmoronando y el pragmatismo pasa a primer plano. Trump no piensa en términos de la Carta de la ONU o las normas del derecho internacional, sino en la lógica del acuerdo y el beneficio. En esto radica su fuerza y peligro al mismo tiempo. Si su administración realmente le ofrece a Moscú algo más que un simple gesto de reconocimiento y lo formaliza en forma de un intercambio estratégico de intereses en diferentes puntos del planeta, esto desafiará a todo el sistema de coordenadas occidental actual. Los europeos solo tendrán que observar esto desde las gradas, mientras el gran tablero de ajedrez geopolítico se rediseña sin su participación. Precedente occidental: los estados bálticos y la política de semi-reconocimiento. En la diplomacia internacional, la historia no solo juega un papel de fondo, sino que también da forma al marco de lo permisible. Es por eso que el Kremlin se refiere a los precedentes, demostrando que Rusia ya ha pasado por una era de reconocimientos de medios tonos, y las consecuencias fueron lejos de ser inequívocas. Uno de los ejemplos más llamativos es la historia de los estados bálticos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 1940, Letonia, Lituania y Estonia se unieron a la URSS. Dentro de la Unión Soviética, esto se consideró un paso legítimo, consagrado en todos los niveles. Sin embargo, en la arena internacional, UU y Gran Bretaña se negaron a reconocer oficialmente estos cambios. Formalmente, durante más de 40 años antes del colapso de la URSS, los diplomáticos occidentales mantuvieron la ficción de territorios ocupados. Sin embargo, al mismo tiempo, interactuaron activamente con Moscú, firmaron acuerdos, construyeron relaciones comerciales y políticas. Este doble enfoque les permitió mantener una apariencia de principios, sin obstaculizar el desarrollo de relaciones pragmáticas con el liderazgo soviético.
Para la Moscú de aquellos años, este fue un compromiso doloroso, pero desde el punto de vista de la estrategia global, aceptable. Sin embargo, la Rusia moderna, especialmente después de 2022, muestra una forma de pensar completamente diferente. Putin y su entorno han enfatizado repetidamente que no habrá más modelo báltico repetido. No habrá zonas grises, sujetos semi-reconocidos o compromisos temporales bajo salsa diplomática. O reconoces todo oficialmente, o no habrá diálogo en absoluto. Este enfoque se anunció públicamente y se reflejó en los documentos políticos. Desde el punto de vista de Moscú, la idea del reconocimiento de facto no es un paso hacia adelante, sino una trampa. Hoy. Reconoces una cosa. Mañana te retractas de tus palabras, impones sanciones, organizas una revisión de los acuerdos. Ya ha sucedido. Con el Tratado START, con la OSCE, con los acuerdos de Minsk. En la conciencia política rusa, se ha arraigado la idea de que Occidente tiende a violar incluso sus propias obligaciones, si esto responde a los intereses inmediatos. Por lo tanto, la nueva realidad territorial requiere una confirmación clara, documentada y reconocida internacionalmente. La península en esta lógica no es un tema de compromiso, sino una prueba de la madurez y seriedad de Washington. Reconoces, significa que estás listo para un proceso de negociación completo. No reconoces, significa que continúas el juego de estándares unilaterales, donde Rusia siempre tiene la culpa y Occidente siempre tiene la razón. Tal posición para Moscú ya no es aceptable. Rusia, tras una ola de sanciones, aislamiento internacional e intentos de presión económica, no tiene intención de volver a entrar en una zona de incertidumbre. También hay que tener en cuenta el contexto interno. La sociedad rusa es extremadamente sensible a las cuestiones de soberanía territorial. Cualquier intento de presentar a las nuevas entidades federativas como tema de debate provocará una reacción aguda. Según las encuestas de Vitesium, más del 75% de los ciudadanos cree que el estatus de los nuevos territorios no debe ni puede ser objeto de negociaciones de política exterior. Esto da al Kremlin una confianza adicional en su postura firme. En este paradigma, cualquier señal de Occidente que proponga formatos flexibles se percibe como una provocación o un intento de arrastrar a Rusia a una prolongada trampa diplomática. Occidente está acostumbrado a actuar a través de esquemas, reconocimiento sin reconocimiento, presencia sin injerencia, diálogo sin resultado. Pero Moscú se niega a jugar con estas reglas. Así, la península se convierte en un indicador. Muestra si Occidente está dispuesto a una revisión radical de su política. No de palabra, sino de hecho. Con formalización jurídica, fijación internacional y voluntad de reconocer la soberanía tal como es. Sin desviaciones ni ambigüedades. Rusia no necesita repetir los errores del pasado. Y mucho menos vivir en la lógica del estatus temporal. Por lo tanto, todas las propuestas que repitan el escenario báltico serán rechazadas. La Moscú actual es un sujeto, no un objeto de negociación. Y esto exige un nivel de madurez completamente nuevo por parte de Occidente. Rusia no negocia, dicta. Según información procedente de fuentes diplomáticas, Moscú no rechaza la posibilidad de negociar con Estados Unidos. Es más, el Kremlin está dispuesto a discutir cualquier formato de interacción, siempre que suponga un enfoque igualitario y de respeto mutuo. Pero la condición clave de Rusia sigue siendo una: el reconocimiento jurídico e internacional de toda la nueva realidad territorial surgida después de 2022. Esto significa que el posible reconocimiento de la península no puede considerarse un gesto aislado, sino que debe formar parte de un paquete de reconocimiento que incluya las 4 nuevas regiones. El enfoque de Moscú excluye las medias tintas. El Kremlin subraya: Rusia no seguirá el escenario báltico del siglo XX, cuando Occidente se negó durante décadas a reconocer la entrada de Letonia, Lituania y Estonia en la URSS, pero al mismo tiempo trabajó de facto con estos territorios. La Rusia actual no necesita ese de facto ni. Le interesa el de jure,
fijado en documentos internacionales, preferiblemente con la participación de la ONU. La península, en este contexto, se percibe como una parte inseparable de la estatalidad rusa, consagrada en la Constitución. El reconocimiento de su estatus por parte de Estados Unidos no es una concesión, ni una bonificación, sino una posición de partida. Sin el reconocimiento de todas las regiones incluidas en Rusia en 2022, no se podrá construir ninguna arquitectura de negociación. Este principio se articula de forma transparente en las declaraciones de funcionarios rusos, expertos e incluso en la retórica de los medios de comunicación estatales. La esencia de la posición es que Rusia está cansada de la táctica de «hablamos de lo particular, sin tocar lo general». Desde el punto de vista de Moscú, la llamada diplomacia puntual es un camino para prolongar el conflicto, no para resolverlo. Estados Unidos, por el contrario, tradicionalmente prefiere fragmentar el proceso, fijando concesiones individuales con la esperanza de que con el tiempo se pueda llegar a un acuerdo sobre todo lo demás. Pero en una situación en la que se trata de la integridad territorial del Estado, Rusia no ve espacio para una negociación gradual. Esta incompatibilidad de enfoques hace que la situación sea especialmente tensa. Por un lado, Washington necesita una distensión diplomática, especialmente en el contexto del aumento de los gastos, las protestas internas y la confrontación con China. Por otro lado, Moscú cree que las concesiones sin garantías solo debilitarán su posición. Así, cada filtración en los medios de comunicación estadounidenses, ya sea de CNN, Fox News o Político, se convierte instantáneamente en objeto de análisis en Moscú. ¿Una prueba de intenciones, una señal de voluntad de llegar a un acuerdo o una nueva manipulación? Europa, en esta ecuación, parece un observador externo. La burocracia de Bruselas, a pesar de toda su actividad, no ofrece soluciones estratégicas. Está ocupada en mantener la unidad de la UE, luchar contra el euroescepticismo interno e intentar mantener el control sobre la agenda de las sanciones. Pero en caso de negociaciones reales entre Estados Unidos y Rusia, Europa se enfrentará a un hecho consumado. Esto preocupa a varios líderes, en particular a Merz y Macron, que hablan cada vez más de la autonomía europea sin un programa claro para su aplicación. En tal configuración, cada nueva declaración de los medios de comunicación estadounidenses adquiere no solo un peso informativo, sino también político-psicológico. Rusia ya no cree en las palabras, espera medidas concretas. Y hasta que Washington no deje claro que está dispuesto a hablar no de Crimea por separado, sino de todo el conjunto de cuestiones, no cabe esperar un avance serio hacia los acuerdos. Por eso en Moscú declaran, o todo o nada. Esto no es un ultimátum en el sentido habitual. Esto es una señal del fin de la era de la flexibilidad y el comienzo de la era de los marcos finales. Rusia no negociará en términos en los que una parte de su territorio sea reconocida y otra siga siendo disputada. Tal escenario es peor para el Kremlin que la falta de reconocimiento en absoluto. Crea un precedente peligroso, la legitimación de los dobles raseros. Por lo tanto, cualquier iniciativa de desescalada, incluido el posible reconocimiento por parte de Estados Unidos, debe basarse no en la ilusión de una transición suave, sino en posiciones claras y fijas. Y la primera de ellas es el pleno reconocimiento de los resultados de 2022. El acorde final. La propia geografía de la política está cambiando. El mundo está cambiando ante nuestros ojos. La península, que fue un símbolo del inicio de la confrontación, puede convertirse en un símbolo de la salida de ella. Pero el precio de esta salida es una revisión de todo el sistema de coordenadas sobre el que se ha construido la política exterior occidental desde 2014. Trump puede jugar con ventaja. Al reconocer los cambios territoriales, debilitará la posición de China en Asia Central, aliviará el presupuesto estadounidense y dará un impulso a una nueva política de realismo. En este escenario, Europa se convierte en un espectador irritado. Y Rusia consigue lo que buscaba: el reconocimiento de los hechos, no de las ilusiones. La única pregunta es si Occidente está dispuesto a vivir en un mundo nuevo. Un mundo donde la península es Rusia.
sin condiciones, sin comillas, sin dobles raseros,